Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, Cantabria, como ustedes saben, es una de las comunidades autónomas con mayor número de bienes de interés cultural de España. Hecho que fortalece nuestra identidad, nos permite entender nuestra historia y, además, enriquecer nuestro conocimiento. El patrimonio cultural, señorías, el patrimonio cultural de Cantabria, nos coloca en el mundo para el disfrute de las personas que vivimos aquí y para la admiración de todas las personas que nos visitan. Y también es una responsabilidad y una obligación para las administraciones públicas protegerlo, preservarlo y divulgarlo para que los cántabros y las cántabras seamos conocedoras y podemos sentirnos orgullosas y orgullosos de nuestro patrimonio cultural. Como ustedes también saben, una de las funciones del patrimonio cultural es su función social y, más concretamente, su disfrute por la ciudadanía, aspecto fundamental que es contemplado por la Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español y todas las leyes autonómicas de España que regulan el patrimonio cultural en el ámbito de sus competencias. A este respecto, la Ley de Patrimonio Histórico de España dice que la ley no busca sino el acceso a los bienes que constituyen nuestro patrimonio histórico. Todas las medidas de protección y fomento que la ley establece solo cobran sentido, señorías, si al final conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos y ciudadanas pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de nuestro pueblo. Porque en un Estado democrático, señorías, estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos. En la misma línea, la Ley 11/98 de Patrimonio Cultural de Cantabria establece en su artículo 5 que es deber de la Administración el fomento y respeto de los valores históricos de nuestro patrimonio cultural, promoviendo, dice, su disfrute como bien social, compatibilizándolo en el mayor grado posible con su preservación. Cantabria, señorías, cuenta con más de 300 bienes declarados bien de interés cultural, 316 según el Anuario Estadístico del Ministerio de Cultura en 2015, la mayoría de ellos bienes inmuebles, 202 monumentos, 56 zonas arqueológicas, 24 conjuntos históricos, 6 sitios históricos y 4 jardines históricos. A pesar de la escasa y desorganizada información que se ofrece desde la página web de la Dirección General de Cultura de Cantabria, se constata, señorías, que la mayor parte de los edificios son privados y además están cerrados al público, independientemente de que se encuentren o no habitados. Algunos abren durante los meses de julio y agosto y en periodo vacacional. La ermita de San Román es de propiedad privada y alberga una galería de arte. El Palacio del Sedo, también de propiedad privada, es accesible al público mediante pago. Y otros monumentos, como puedan ser el Capricho de Gaudí o el Palacio de Acevedo, albergan sendos establecimientos de hostelería. En los edificios religiosos más relevantes hay que pagar entrada para visitarlos y en las iglesias o ermitas rurales es bastante común que la visita solo se pueda hacer si algún vecino o vecina del pueblo te acerca la llave. Y, por último, hay que mencionar que, a pesar de la obligación legal de informar sobre horarios y regímenes de visitas a través de la web de la Dirección General de Cultura, en esta no se informa a la ciudadanía de las visitas a los diferentes inmuebles ni se ofrece una información de calidad, salvo excepciones, sobre las características de nuestro patrimonio cultural. El régimen de las visitas que ofrece nuestro patrimonio cultural es un galimatías que incumple la ley estatal que establece, como ustedes sabrán en su artículo 13.2, que los propietarios están obligados a permitir y facilitar su visita pública en las condiciones de gratuidad que se determinen reglamentariamente, al menos, señorías, al menos 4 días al mes en días y horas previamente señaladas. La ley, como también ustedes saben que debe proteger el patrimonio cultural de Cantabria, se encargó, desgraciadamente, de restringir su función social, omitiendo el régimen mínimo de visitas gratuitas. No existe el reglamento que lo regule, aunque sí un decreto de desarrollo parcial de esta ley, el decreto 36/2001, que sigue obviando el obligado cumplimiento de los propietarios de los BICs de Cantabria, omitiendo el número mínimo de visitas y sustituyéndolo en su lugar por determinados días al año, contraviniendo una vez más el mandato legal estatal. Es decir, un decreto de desarrollo que, lejos de desarrollar, nos sigue moviendo por los caminos de una deliberada imprecisión, olvidándose de la gratuidad y del mínimo legal, convirtiendo, señorías, el derecho ciudadano a visitar y disfrutar de su patrimonio en una auténtica y absoluta excepción.
El incumplimiento, señorías, del mínimo legal de visitas públicas no solo es una grave ilegalidad, sino que es manifiestamente injusto, y aquello que debiera ser una obligación, las visitas públicas, se convierte, paradójicamente, en un privilegio que viene acompañado de exorbitantes beneficios fiscales, exención y bonificación de impuestos impensables para el conjunto de la ciudadanía, para el conjunto de propietarios de inmuebles. Esta injusta situación se viene tolerando por el Gobierno de Cantabria desde el año 85, con la alarmante pasividad de la Consejería de Cultura, que nunca ha tenido entre sus objetivos llevar adelante un programa de visitas pactadas con los propietarios de los inmuebles BIC y hacer, señorías, cumplir con la legalidad para que la ciudadanía de Cantabria podamos disfrutar de nuestro patrimonio cultural. Hay que aclarar también que las ventajas fiscales lo son, tal y como dice la Ley de Protección a nivel estatal, como fomento a los deberes que se imponen a los titulares, por lo que se nos derivan varias preguntas. ¿Cuál debiera ser, señorías, la consecuencia de no haber cumplido con los deberes? ¿Es justo, señorías, que estas propiedades que no cumplen con su obligación estén exentas del pago de impuestos a los que deben estar sometidas todas las demás propiedades? Debía notarse también que el grado de cumplimiento es bastante desigual. El grado de cumplimiento en los edificios propiedad de la Iglesia es aceptable, solo en algunos casos, pero debe extenderse la gratuidad al cumplir el mínimo legal y más dándole en el presupuesto una partida de 120.000 euros para que así lo haga. ¿No? Lo vamos a pagar varias veces cuando de motu propio deberían hacerlo ellos. Y además incorporando en los usos la visita pública de forma habitual, compaginándolo con los usos afectados como equipamientos públicos, entre ellos los que son museos o centros cívicos. En los BICs, que son negocios particulares o residencias, puede y debe articularse un sistema de visitas durante periodos que no afecten a sus fines privados, siempre sin menoscabo de los derechos a la intimidad y a la privacidad de sus moradores. Entre ellos, señorías, hay inmuebles cerrados u ocupados durante muy pocos días al año que podrían permitir visitas públicas sin ningún tipo de problema. Los casos de BICs privados que cobran por la visita sin reservar los 4 días al mes de visita pública gratuita debieran estar advertidos de que están cometiendo una ilegalidad y, en el caso de seguir incumpliendo, deberían ser expedientados. Y, por último, debe evitarse las visitas graciables, sustituyéndolas por un derecho a visita reconocido y publicitado, ya sea mediante visita concertada, individual o grupal, o con la apertura al público los días acordados. Todo ello, señorías, en función de las características del inmueble y colaborando siempre con la propiedad para salvaguardar la integridad del bien, tratando de que la visita abarque siempre que sea posible la totalidad del inmueble. Señorías, el incumplimiento de las visitas públicas es especialmente preocupante allí donde podría ser más rentable social y culturalmente, es decir, en aquellos inmuebles en los que la visita pública no interfiere con la intimidad de las personas propietarias del BIC y en los que, además de disfrutar de los valores artísticos, el propio BIC ofrece el medio para disfrutar del ocio y del descanso. En el caso de los BICs declarados como jardín histórico, por ejemplo. En Cantabria hay 4 BICs con esta categoría: el Palacio, Capilla, Panteón y Jardines de Sobrellano, Palacio del Marqués de Comillas, que fue declarado BIC, como ustedes saben, en el año 83. La visita es pública para los jardines, pero hay que pagar 3 euros para entrar al palacio y a la iglesia, incumpliendo de esta forma y con ello el mínimo de visitas públicas y gratuitas que establece la legislación. La Casa Palacio y Jardín del Marqués de Manzanedo, en Santoña, fue adquirido por el Ayuntamiento en el 89 y declarado BIC en el 90. Fue la Casa de la Cultura hasta 2010 y desde entonces alberga la sede del Ayuntamiento de Santoña, pudiendo visitarse de manera concertada y siendo público el acceso a los jardines. También tenemos el jardín de la finca de la Sociedad Anónima Puente San Miguel en Reocín, propiedad de la familia Botín, declarado BIC en el 86. Estos jardines, señorías, pueden visitarse 2 miércoles al mes entre mayo y septiembre, es decir, una sexta parte de los días que debieran ser visitables y siempre mediante visita concertada. La Casa Solariega, además, no es visitable. Y, por último, tenemos el Palacio Castillo Observatorio y Jardines de Ocharan, en Castro Urdiales, conjunto arquitectónico y jardines declarados BIC en el año 85, que son propiedad privada, a excepción de una parte que es propiedad del Ayuntamiento de Castro. En este sentido, cuando registramos la PNL, cometimos un error en cuanto al número de personas que habían podido visitar este BIC, porque nos ha llegado después que grupos de escolares durante 2016 han podido visitarlo. Eso sí, esto no niega la realidad y es que sigue sin estar abierto los 4 días al mes y de forma gratuita para el resto de la ciudadanía. Simplemente dejar constancia del error que habíamos cometido.
En el caso del conjunto de Ocharan, pues es un caso especialmente llamativo. Como sabréis, el palacio y el castillo, con sus jardines, ocupan una extensión de casi 5 hectáreas en pleno casco urbano de Castro. Una tercera parte de la superficie del castillo, unos 11.000 metros cuadrados, son de propiedad municipal por efecto de un convenio urbanístico que supuso la segregación de una finca Vic. Un nuevo expolio, señorías, sobre el Vic, que no ha terminado de materializarse en la construcción de un muro divisorio que hubiera destrozado absolutamente el conjunto. El caso del Palacio de Ocharan es tan surrealista que la propiedad Vic del Ayuntamiento no puede visitarse porque no tiene acceso, ya que el mismo solo es posible a través del portalón de entrada a la finca matriz. Hoy es el día en que ni la parte privada ni la parte pública son visitables, salvo contadas excepciones a criterio de la propiedad. En base a todo lo que les he expuesto, en base a que, obviamente, estamos incumpliendo la legislación vigente, instamos, por un lado, al consejero de Educación, Cultura y Deporte a que encargue a la Dirección General de Cultura la elaboración de un plan para el fomento de las visitas a los Vics de Cantabria, en el que se observe el mínimo legal que establece el artículo 13.2 de la Ley de Patrimonio Histórico de España. También instamos a la Consejería para que, una vez redactado este plan para el fomento de las visitas, proceda a negociar un calendario de visitas públicas y gratuitas lo más amplio posible, pactado con los propietarios de los Vic. También le instamos para que ordene urgentemente a la Dirección General para que cumpla con las visitas gratuitas en aquellos Vic que actualmente cobran entradas, sin ofrecer la posibilidad de 4 días al mes de visita gratuita. Y, por último, le pedimos al consejero que encargue a la Dirección General de Cultura la negociación inmediata con la propiedad del Castillo y Palacio de Ocharan de la apertura de los jardines durante los fines de semana y que asimismo se negocie con el Ayuntamiento de Castro las tareas de limpieza, mantenimiento, vigilancia, incluyendo un régimen de visitas, asimismo a los edificios que conforman parte del conjunto histórico. Solamente estamos pidiendo, señorías, que Cantabria cumpla de una vez con sus obligaciones y que dejemos de incumplir de manera absolutamente vergonzosa y triste la propia ley estatal y la propia ley autonómica, que, aun rebajada en las obligaciones por parte de los propietarios, también incumplimos. Gracias.